Entonces fíjense que más o menos es la misma idea de ejercicio de lo que ya estábamos viendo, pero es igual, pero no tanto, ¿sí? Es distinto. Entonces vamos a empezar a plantearlo y ver cuál es la diferencia fundamental que tenemos en este ejercicio, y eso nos va a dar pie para empezar a ver algún tema nuevo. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos acá para modelar? A ver si lo hacemos un poco dinámico. Algunos lo estuvo mirando. Esto es práctico 6, ya tienen el 7 también, así que ese ejercicio. ¿Este lo hicieron el sábado? A ver, díganme ustedes. Yo no estuve el sábado allá. Sí, sí, hubo como un planteo, digamos, de este. ¿Lo plantearon o no lo resolvieron? No, bueno, a mí la parte final hay un método que no lo vi. ¿Como un método que qué? No, o sea, la parte final o lo que cierra, eso no lo vi o no lo tengo o se me pasó. A mí Bueno, capaz que alguien sí lo tiene. bueno, lo hacemos rapidito entonces, de paso, si les queda de repaso. Si ya más o menos lo estuvieron viendo, no me detengo demasiado, me van diciendo. Eh, ¿Qué clases teníamos? Ahora, y práctico. eh, Dice el paquete. Centro cómputos. Computadora y proceso, ¿sí? Básicamente son las dos clases que están involucradas. Bien, como he dicho acá. Bien. Computador y proceso, ¿qué tenía cada una? Básicamente, las computadoras decía que se ordenaban por velocidad, ¿sí? Podemos poner una velocidad de CPU. Velocidad, lo que sea. Y me van diciendo que vieron porque no, presencial no tengo el código ni la clase que estuvieron haciendo. ¿Qué pasa acá? Eh, ¿Uno que tira alguna línea? ¿No? ¿Están ahí? ¿Hay alguien conmigo? Voy haciendo, entonces. A la computadora le ponemos un nombre de una velocidad y los procesos decía que se ordenaban por requerimiento de memoria, así que teníamos el proceso con un nombre y un eh, memoria requerida. Entonces, generamos constructor, getters y setters, ¿sí? Nada raro por ahora. Y vamos a tener un centro de cómputos
¿sí? Cómo habían modelado acá para tener guardadas las computadoras y los procesos. Bueno, hablo porque no habla nadie. Hicimos dos colas, una cola para la, si no recuerdo mal, ¿no? Una cola para las compu y otra cola para los procesos. Bien. ¿Y qué sería la cola? Porque ahí me dice una arraylist, Nicolás, por el chat. ¿Nos sirve usar una arraylist? Sí, después lo tenemos que ordenar. O sea, creo que hoy habíamos hecho la cola y los métodos para agregar y para ordenar, si no recuerdo mal. Bien. O sea, la primera aproximación es lo que dice ahí Nicolás, es hacerlo directamente con una arraylist, que es lo que nosotros conocemos hasta ahora, ¿sí? Eh, pero, ¿qué me va a pasar si yo uso dos arraylists acá? Si yo declaro private arraylist, un arraylist de computadora, ¿sí? Computadoras, y otro arraylist de procesos. ¿Cuál es el problema de hacer esto? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el problema de utilizar listas y no abstraer el comportamiento, o qué comportamiento podría abstraer para no usar listas acá? ¿Qué va a hacer? New ArrayList. El tema va a ser que yo tengo que mantener estas dos listas, ¿sí? La lista de computadoras y las listas de procesos, las tengo que mantener ordenadas, ¿sí? ¿Por qué las tengo que mantener ordenadas? Lo mismo que habíamos visto cuando hicimos el ejercicio de los procesadores, que recibían tareas, ¿sí? Esto es algo similar. El problema que vamos a tener es que, como esta lista de computadoras se tiene que mantener ordenada y esta también se tiene que mantener ordenada, a la hora de agregar un elemento a esta lista, ¿sí? Lo que me va a pasar es que voy a tener una duplicación en el código. Cuando yo haga public void agregar computadora, le recibo una computadora nueva, ¿sí? Lo más, lo más rápido acá es mantener esta lista de computadoras ordenada y la lista de tareas de procesos ordenados, ¿sí? Para que a la hora de tener que ejecutar un proceso, ¿sí? Que se va a ejecutar primero el que requiera más o menos memoria, según como lo veamos, dice los procesos de mayor requerimiento son atendidos en primer lugar. Entonces, los procesos que requieran más memoria los tengo que ejecutar primero. Lo más rápido es tener esta lista de procesos ordenada descendentemente por requerimiento de memoria, y a la hora de ejecutar un proceso voy a agarrar el primero de la lista, ¿sí? No voy a tener que hacer ninguna búsqueda de cuál es el mayor elemento, en este caso, en la lista de procesos, y directamente voy a tomar el primer elemento de la lista, que va a ser el proceso con mayor requerimiento de memoria. Lo mismo va a pasar con las computadoras. A la hora de buscar una computadora para un proceso, yo voy a utilizar primero las computadoras más rápidas, ¿sí? ¿Qué significa más rápida? Significa, bueno, la que tenga mayor valor en este atributo velocidad. Entonces, lo mismo, de la misma forma, lo más rápido va a ser que esta lista de computadoras esté ordenada por velocidad, de tal forma que a la hora de ejecutar un proceso, agarro el proceso más rápido y la computadora con mayor velocidad. Entonces, ¿cómo traduzco esto a código? A la hora de agregar una computadora, lo que voy a hacer es, bueno, un algoritmo básico de insertar ordenado, ¿sí? Esto lo hicimos en clase cuando yo viajé para allá a Tres Arroyos, y después, bueno, con Ariel lo deben haber hecho de forma similar. Declaramos un booleano para saber si ya inserté. Vamos a inicializar falso, esto es programación 1. Y después vamos a ir con un índice recorriendo la lista de computadoras que no haya insertado la computadora que quiero agregar y
primero, i sea menor que computadoras size. Y, vamos a poner un poco por acá, así no queda tan separado, y computadoras, punto, get, y sea mayor a nueva, perdón, a esto es, la computadora se ordenaba por primero las más rápidas, entonces mientras que la velocidad de la computadora i sea mayor que nueva punto get velocidad, lo que voy a ir haciendo es i más más. Porque no es que me peleaban con las llaves, vamos a poner las llaves. Y acá afuera pregunto, sí, no insertó, si no la insertó significa que o va al final o la lista estaba vacía. Entonces acá lo que hago directamente es decir, computadoras, punto, agregar la computadora nueva, ¿sí? Con el método add del ArrayList que lo agrega al final. Si no tiene nada, va a ser el primer elemento, y si lo tengo que insertar al final, bueno, es justamente lo que hace el add. Y si no insertó, lo que voy a decir es computadoras.add, pero le voy a pasar el índice, que va a ser donde me quedó posicionado la variable i, y la computadora nueva. ¿Sí? De esa forma estoy insertando ordenado. Ahora, ¿qué pasa? Esta misma lógica la voy a tener que repetir a la hora de agregar proceso. ¿Sí? Voy a tener un método agregar proceso, que ahora va a recibir un proceso. Factor name, de nuevo. Ahora, ¿qué me voy a fijar? Bueno, primero que tengo que recorrer la lista de procesos. Fíjense que tengo que recorrer otra lista, o sea que ahí tengo una diferencia. ¿Sí? Y otra diferencia es que no voy a mirar la velocidad, porque los procesos no tienen velocidad, sino que tienen memoria requerida. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo el código es esencialmente el mismo, la lógica del código es la misma. ¿Sí? Lo que no es lo mismo es que en un caso estoy mirando la memoria requerida y en el otro caso estoy mirando la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionábamos esto? Bueno, la idea es que en realidad lo que me está faltando extraer es la estructura de datos en la que yo voy a estar almacenando las computadoras y los procesos. ¿Sí? No me alcanza con un ArrayList, o si bien me alcanza, me lleva a este problema de tener código duplicado. Y lo que voy a tener que hacer entonces es crear una cola de espera, una fila, una lista ordenada, que va a traer esa lógica de mantener los elementos ordenados. Esta lista de espera sí va a tener un ArrayList, o podría ser un vector, o podría ser una lista vinculada, o lo que ustedes quieran, de elementos, ¿sí? Que en principio van a ser object, ser cualquier tipo de elemento. En el constructor vamos a inicializar esta lista, y esta lógica que nosotros poníamos, la voy a copiar de acá, del centro de cómputos, ¿sí? De agregar una computadora, ahora la voy a trabajar de forma abstracta, ¿sí? Voy a decir agregar un elemento, ¿sí? Sea cual sea ese elemento, por lo tanto voy a agregar un object. ¿Qué pasa ahora? A la hora de ver acá, eh, a la hora de ver por qué quiero comparar el elemento que quiero agregar, ¿sí? Me surge el problema que no sé qué método le voy a pedir. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo agregue una computadora va a ser la velocidad, y en el caso de que agregue un proceso va a ser la memoria requerida.
Entonces, de nuevo, si esto me está molestando en este objeto, en esta clase cola de espera, lo que tengo que hacer es sacarlo afuera, ¿sí? De la clase, porque es una porción de código que puede cambiar. Entonces, acuérdense que yo cuando tengo una porción de código que cambia, lo que hago es, bueno, pateo el problema a otro objeto, ¿sí? A ese objeto lo saco y le voy a decir directamente, ¿se acuerdan que decíamos, por ejemplo, el método es menor? El elemento este es menor, pero bueno, en este caso es mayor, si en clase de algún estado menor, ¿sí? Que el nuevo elemento. Lo cual genera otro problema. El while está bien. Me genera otro problema, porque es, este método es mayor, ¿lo tienen los objetos? No, no lo tienen los objetos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo que creábamos una clase elemento, Claro, creamos una la clase. abstraíamos. ¿Qué lógica va a tener esa clase? Para poner un nombre un poco más acorde. ¿Qué va a tener la clase elemento que dice Carolina? ¿Qué es lo que me voy a llevar ahí de acá de la cola de espera? Le voy a llevar este método, que es lo que me está molestando. ¿Sí? Entonces, un método que me dice si algo es mayor a otra cosa. Podemos poner, para poner elemento, vamos a ponerle elemento comparable o elemento ordenable. Objeto, vamos a ponerle, es un objeto, porque puede ser cualquier tipo de objeto, ¿sí? Pero va a ser ordenable. Objeto ordenable. Y este objeto ordenable va a tener que sí o sí tener el método public boolean. Pero ¿cómo lo implemento este método es mayor? Se va a implementar de forma diferente si es una computadora o si es un proceso. ¿Me siguen? Sí, Carolina, habla sin miedo. Es abstracto, ¿no? Es abstracto, ¿sí? ¿Y quién va a implementar ese comportamiento? Computadora y Computador y proceso. proceso. Perfecto. Entonces, acá le ponemos abstracto, ¿sí? Acuérdense que cuando aparece al menos un método abstracto, ¿sí? La clase, ¿cómo tiene que ser? Abstracto. Abstracto, ¿sí? Acuérdense, y de paso que mañana es el parcialito, ¿sí? Vamos a evaluar estas cosas. A las 11, ¿se acuerdan? 103. Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, un objeto ordenable va a ser un objeto que, cualquier tipo de objeto que sepa decir cuándo es mayor a otro objeto ordenable, me está faltando. ¿Sí? Cualquier objeto que yo quiera que sepa responder a este método es mayor, ¿sí? Puede heredar del objeto ordenable. Entonces, en este caso yo quiero que la computadora herede del objeto ordenable, ¿sí? Y el proceso herede del objeto ordenable. ¿Sí? ¿Por qué se está quejando el IDE? Porque me falta implementar un método, ¿sí? Repasando, cualquier clase que tenga un método abstracto, la declaro abstracta. Si una clase hereda de otra abstracta, ¿sí? La tengo que implementar los métodos que me obligan a implementar la superclase o declararla abstracta. En este caso, ¿yo puedo implementar los métodos? Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que bueno, estoy en el proceso, que un proceso es mayor a otro cuando tiene mayor requerimiento de memoria. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo que hacer es como hacíamos con el eh, equals, hacer que el proceso, hacemos un casting a este que viene por acá, ¿sí? Para poder decirle is punto en memoria requerida es mayor a otro punto en memoria requerida. ¿Sí? Entonces ahí yo
sé decidir cuándo un proceso, en realidad el proceso sabe decidir cuándo es mayor a otro proceso. ¿Sí? Cuando la memoria requerida es mayor a la memoria requerida del otro. Y lo mismo va a pasar con la computadora. Una computadora va a ser mayor a otra computadora cuando... Pero, hacemos el casting para poder pedirle los métodos. Acá vamos a decir que es cuando this.getVelocidad es mayor a otro punto getVelocidad. Ahí me hizo el casting automático. ¿Sí? Fíjense que este ejemplo es diferente del que habíamos hecho antes de los procesadores que mantenían ordenadas las tareas, porque acá, en el caso de los que habíamos visto antes de los procesadores, el que decidía cómo ordenar las tareas era el procesador. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos esta decisión de es mayor haciendo jerarquía de diferentes procesadores, donde cada uno decidía cuándo una tarea era mayor a otra. Este caso es diferente, porque acá lo que tenemos son la misma lista ordenada, ¿sí? Que nosotros queremos que reciba dos tipos de objetos distintos. ¿Sí? No es la lista la que decide cómo ordenar, sino que el que decide cómo se ordena es el objeto que yo estoy insertando en la lista. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver esa diferencia? Entonces, ahora, la cola de espera, acá directamente vamos a recibir, en vez de un objeto ordenable, porque yo como cola de espera, espero que me inserten elementos que se pueden ordenar. Si no se pueden ordenar, no puedo garantizar que después los puedo ir retornando primero el mayor. Después la lógica va a ser siempre la misma, con la diferencia de que acá, eh, objeto ordenable me está faltando, ¿sí? Fíjense que sigue funcionando, o debería seguir funcionando todo. Ahí. Justo ahí. ¿Sí? Fíjense que ahora, para agregar un elemento voy a recibir un objeto ordenable, y después es lo mismo, busco la posición donde la tengo que insertar, mientras sea mayor voy avanzando el índice, y cuando encuentro la posición, lo agrego, ¿sí? O si no encuentro dónde agregarlo, es porque va al final, o estaba la lista vacía. Bien. ¿Se entiende alguna pregunta hasta acá? ¿Bien? No, no, bien. Bien. Otra cosa que estuvieron viendo con Ariel es el tema del sistema de archivos. ¿Sí? Yo acá tengo un código que no es el de Ariel, es un código mío, pero calculo que es similar a lo que estuvieron haciendo. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa acá para mirar un poquito esto. Y ahora les digo por qué. Si se acuerdan, teníamos archivos, ¿sí? Y carpetas que heredaban de un elemento común, ¿sí? Que representaba cualquier elemento que yo podía agregar en el sistema de archivos, en el file system. Eh, Esta abstracción era necesaria porque obviamente había métodos en común, que era, por ejemplo, contar la cantidad de elementos o la cantidad de archivos, no sé, depende el ejemplo que hicieron, y saber el tamaño de un archivo o de una carpeta que podía tener a su vez carpetas y archivos en su interior. El tema viene ahora con qué pasa si yo quiero reutilizar esta cola de espera que tengo acá, ¿sí? Para agregar archivos. A ver, vamos a dividir acá. ¿Cómo hago si quiero tener una lista de archivos ordenada, por ejemplo, por tamaño o por extensión? Por extensión, que era algo propio del archivo. ¿Qué tengo que hacer? Piense un poquito. Vamos a hacer acá.
en el mismo centro de cómputos. Bueno, no arreglamos esto, vamos a arreglar acá. ¿Cómo nos quedaría ahora para ver si les aclara esto que les estoy preguntando? El agregar computadoras ahora, obviamente acá voy a tener una cola de espera. Computadoras y voy a tener una cola de espera de procesos. ¿Sí? Voy a crear una cola de espera y voy a crear una cola de espera. El agregar computadoras, fíjense que voy a necesitar dos métodos, porque no es lo mismo agregar una computadora que agregar un proceso. Pero acá voy a decir computadoras, punto, agregar elemento, nueva. ¿Sí? Le delego a la cola de espera la tarea de insertar esa lista ordenada, esa computadora de forma ordenada en la lista. Y lo mismo para los procesos. Voy a decir procesos, agregar nuevo. Y vamos a hacer acá, directamente en esta misma clase, vamos a hacer un main para probar. Vamos a crear centro de cómputos. Centro de cómputos. Vamos a crear una computadora C1 200. 300. Vamos a crear proceso 1, un proceso teniendo cualquier número, ¿no? 2, 3, 5, 2, 5. Procesos, 3 computadoras, y a esa cómputos le vamos a agregar la computadora C1, 2, 3, le vamos a agregar el proceso 1, 2 y 3. Voy a hacer rápidamente acá el toString. Con nombre y memoria requerida, y lo mismo para computadora. Y la cola de espera, agregando los elementos. Tenemos acá. Y acá lo que estoy haciendo es delegar el comportamiento del toString de la cola de espera en el comportamiento del toString de qué tipo de elemento. Del ArrayList, ¿sí? Que ya sabe, el ArrayList ya tiene implementado cómo mostrarse. Esto para ver que esté funcionando. El insertar ordenado. Vamos a poner acá en el centro de cómputos. Sería computadoras. Acá estoy imprimiendo en una clase, pero es donde estoy en el main, ¿sí? Procesos. A ver, yo confío que había implementado bien, que esté funcionando. Seguro que algo falta.
Ah, lo imprimí. Bien. Vamos a ver que no está funcionando como queríamos. La computadora la insertó directamente en el orden que la fui agregando, ¿no? C1, C200, 100, 300, ven que no están dando. Así que la vamos a tener que chequear. Y los procesos deberían estar igual, de la misma forma. A ver, ¿en qué me equivoqué? Centro de cómputos, agregar computadora, agregar elemento, ¿sí? El agregar elemento este es el insertar de la cola de espera. Bueno, acá me faltó poner, nunca puse que insertó fue en true, eso fue lo que pasó. Lo que tendría que hacer acá es el file este acá, y acá preguntar. Sí, no sé todo, no me está escuchando nadie, estoy hablando solo. Mejor. Podías usar el i si no. ¿Eh? Que podías usar el i. Porque ahí te quedó un menor que tamaño. Sí, podría usar en vez de insertar todo si el i llegó al final. Acá lo que voy a hacer es, si es mayor y más, y si no, no hacía falta la variable este, si insertó, ya que la puse, la uso ahí. Pero ¿en qué momento cambias del inserto al true? True, perdón, acá. Lo que estoy diciendo es, mientras que no lo insertó y no llega al final del arreglo, si el elemento de la posición es mayor, entonces no me sirve, tengo que avanzar. Cuando encuentra uno que es menor, digo que ya ahí es donde tengo que insertar. En realidad no es insertó, es encontró, pero el nombre está raro. Eh, Ahí está, 300, 200 y 100, ¿sí? Me quedan ordenados por velocidad de forma descendiente y los procesos por memoria 350, 230 y 123. ¿Sí? De forma descendente los dos. Bien, ahora está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si yo en otro sistema quiero usar esta cola de espera? Por ejemplo, acá les decía en el file system. Quiero tener todos los archivos, ¿sí? Obtener una lista de archivos, ¿sí? Ordenada por extensión. ¿Cuál sería la adaptación que yo tengo que hacer de los archivos? ¿Archivo de quién heredaba? Archivo hereda de elemento file system. No sé cómo lo llamaron con Ariel, pero ya hereda de esta clase, ¿sí? Y si el elemento file system fuera abstracta, podrías hacer que herede de objeto ordenado, ¿o no? Elemento file system es abstracta, ¿sí? Pero yo no quiero que el elemento file system sea ordenable. Quiero que sea el archivo, porque les dije que se ordenan por extensión. Y el elemento file system no tiene extensión. Pero ya que es abstracta, podrías declarar el es mayor como abstracto, entonces recién lo implementás en archivos, ¿no? Bien, esa es una posible alternativa, pero ¿qué consecuencia me acarrea decir que esto hereda de... Que eh, todo el que herede de elemento también va a tener que implementar el... claro, ese es el problema. Si yo heredo elemento file system de objeto ordenable, fíjense que el archivo está bien, se me rompe que él lo tiene que implementar. Pero ¿qué pasa con la carpeta? También, la carpeta me está diciendo ahora, me paro acá,
La carpeta tiene que ser declarada abstracta o tiene que definir el método es mayor. Y con el criterio que yo les dije, ¿sé cuando una carpeta es mayor a otra? La carpeta no tiene extensión, así que no sé, me va a tener que quedar abstracta porque no sé cómo resolverlo. O voy a tener que decir, bueno, una carpeta es mayor a la otra si tiene más elementos o si tiene más peso. Pero ya tengo que andar inventando comportamiento ahí que no fue lo que me pidieron. ¿Se entiende el problema de patear el problema para arriba, en este caso en la jerarquía? Sí. Está bien lo que decía Joel, es una solución, un parche que se podría hacer, pero que tiene consecuencias en el resto del sistema y bueno, en clases futuras que agregue al sistema, que pueden ser, por ejemplo, el link o el archivo comprimido, que fue lo que agregaron la clase pasada también al sistema de archivos. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si yo quiero que el archivo eh, sea un objeto ordenable, la idea sería que el archivo herede de objeto ordenable, ¿o no? Sería la idea, digamos. Ahora, ¿se puede o no se puede hacer que el archivo herede del objeto ordenable? No, porque ya hereda de uno. Porque ya hereda de uno, ¿sí? Entonces, esa limitación es una limitación que nos está imponiendo en realidad el lenguaje con el que estamos implementando, ¿sí? Cuando vieron con Luis en las primeras clases, habrán visto que en Java un objeto, una clase, puede heredar únicamente de otra clase, ¿sí? De una sola clase. Pero esa es una limitación de Java. En realidad, en el paradigma de orientación a objetos, en otros lenguajes existe lo que es la herencia múltiple. ¿Qué significa la herencia múltiple? Que una clase puede heredar de más de una superclase, ¿sí? Para no mezclar los términos. Java, ¿por qué no lo tiene? Porque en general cuando incorporan herencia múltiple empieza a haber tema de conflictos de nombres, ¿sí? Si la clase, por ejemplo, archivo hereda de elemento file system y de objeto ordenable, y los dos tienen el método es mayor, ¿sí? Cuando yo implemento el método es mayor acá, ¿cuál de los dos estoy sobreescribiendo? Imaginemos que son todos métodos concretos, ¿no? ¿Estoy sobreescribiendo el del objeto ordenable o estoy sobreescribiendo el del elemento file system? Sí, el problema surge obviamente cuando tenemos métodos concretos, no con los métodos abstractos. Entonces, lo que hacen los lenguajes que no tienen herencia múltiple es solucionar ese problema diciendo, bueno, no, permito heredar solamente de una cosa, ¿sí? Y proveo, si hiciera falta la herencia múltiple, otro mecanismo. Ese mecanismo en Java es el mecanismo de lo que se conoce como interfaces, ¿sí? De implementación de interfaces, que es un mecanismo similar al de la herencia, pero bastante más restrictivo. ¿Qué es una interfaz? Se define de manera similar a las clases, ¿sí? Pero no son clases, son justamente interfaces. Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer es decir que el objeto ordenable es una interfaz y no una clase. ¿Por qué el objeto ordenable y no el elemento file system? ¿Sí? Que tenemos todo este código desarrollado. Porque como les decía, las interfaces son mucho más restrictivas que las clases y solo me permiten especificar comportamiento. ¿Sí? ¿Qué es comportamiento? Métodos. ¿Sí? Lo único que yo puedo poner en una interfaz son métodos. No puedo poner atributos y no puedo poner tampoco métodos concretos. Todos los métodos tienen que ser abstractos. Fíjense que acá el IntelliJ me está pintando de gris primero el public abstract. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que me lo pinte de gris significa que esto es redundante. Si esto es redundante, ¿qué significa? Que todos los métodos de lo que sea una interfaz va a ser public y va a ser abstract. ¿Sí? Esa es una de las primeras características que tiene la interfaz. Todos los métodos de la interfaz son public y abstract. Fíjense que si yo le saco esto, no se está quejando para nada, que si yo se lo sacara, por ejemplo, a ver dónde tengo el método abstracto acá, si yo le saco esto, me va a decir, no entiendo qué estás diciendo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Me falta el cuerpo o lo tengo que declarar abstracto. ¿Sí? Con public solo no, porque lo va a tomar como friendly, y esa sería una posibilidad que está permitida.
¿Dónde está? Acá. Fíjense que el iconito incluso es diferente, ¿sí? Las clases me las marca distintas que las interfaces. Y acá también me está diciendo que es redundante o es obvio que una interfaz es abstracta, ¿sí? Porque si yo les estoy diciendo que una interfaz solamente tiene métodos abstractos, entonces tampoco me va a hacer falta poner que es una interfaz abstracta. Ya interfaces acarrea el concepto de que va a ser abstracta. ¿Sí? Y ahora, fíjense que lo único que hice fue cambiar el nombre de clase a interfaz y sacar las palabritas que me decía que eran redundantes. No tocó nada más. ¿Sí? No tengo que ponerle cuerpo al método ni hacer nada. Y ahora, ¿cómo indico que el proceso es un objeto ordenable? En vez de, a ver, perdón, que vine. ¿Cómo indico que el proceso hereda de una interfaz? En realidad se usa otra palabra clave que se llama implements. ¿Sí? Las clases implementan interfaces. ¿Qué significado tiene esta palabra? Que yo tengo que justamente implementar, proveer código para todos los métodos que la interfaz me está diciendo que tengo que implementar. ¿Sí? Los métodos abstractos o los métodos que define la interfaz. Lo único que tengo que hacer es eso, cambiar el extends por el implements. ¿Sí? Y fíjense que no tengo que hacer ningún otro cambio. Y lo mismo con las computadoras. Las computadoras voy a decir que ahora implementa el objeto ordenable, ¿sí? Y fíjense que no cambio nada más. Ahora, este cambio tan sencillo a nivel de código, ¿sí? En vez de poner extends, pongo implements, y en vez de poner acá class, pongo interfaz, es un cambio bastante importante a nivel conceptual, ¿sí? A nivel de lo que hay atrás de esa palabrita. ¿Por qué? Porque ahora yo sí voy a poder decir que el archivo hereda de esta clase abstracta y a su vez implementa la interfaz objeto comparable, objeto ordenable. ¿Sí? ¿Por qué me lo está pintando de rojo? Por lo mismo. Tengo que implementar los métodos que me obliga a implementar el objeto ordenable, que es el método es mayor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y yo Sí, dije que un archivo era mayor a otro, o sea que se iban a ordenar por extensión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Ya ahora saliendo de la interfaz, volvemos al código, ¿sí? Cuando un archivo es mayor a otro. Tengo que mirar la extensión. Esta extensión. Mientras me subo un mate. ¿Qué tengo que hacer? y ahí pones mayor, otro punto get extensión, ¿no? Así. Obviamente, acá tendría que hacer el casting que hacíamos en los otros casos. Claro. Tendría que decir un archivo, esto es un archivo, otro archivo, así, otro archivo, punto get extensión. ¿Esto lo puedo hacer? Bueno, primero, get extensión, esto es this, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no me está dejando hacer el mayor con la extensión? ¿Qué cosas puedo decir que son mayores con este simbolito? Porque tenés que implementar el equals, ¿no? El equals me dice si dos objetos son iguales. Y acá no estoy queriendo ver si son iguales, quiero ver si es mayor. ¿Qué puedo comparar con mayor o menor?
en Java. Siempre en Java, ¿no? Lo que son números. Si yo puedo decir 2 es menor que 3, o 2, o 3 es mayor que 2 con este simbolito. Pero acá tengo objetos, ¿sí? Y al tener objetos, ¿qué tengo que aplicar? O sea, ¿qué forma tengo yo de comunicarme con un objeto? ¿Cuál es el mecanismo para comunicarme con un objeto? De las primeras clases. Mandarle un mensaje. Mandar un mensaje, perfecto, Carolina. Entonces, ¿qué mensaje le voy a mandar? Primero, ¿qué tipo de objeto es esto? Get extensión. Si quieren, vamos a ver el código. Get extensión me devuelve un string. Entonces, ¿qué método tengo yo para que le puedo mandar un string para ver si es mayor o menor a otro método, a otro string? ¿Sí? Esto no lo vieron, ¿no? Pero lo que se tienen que dar cuenta es que necesito mandarle sí o sí un método. El método se llama, abajo, compare to, ¿sí? Compárate con. Ahora vamos a hacer una analogía de este comparar con lo que venimos haciendo. Este método comparar con, si nosotros miramos eh, a ver si está por acá, acá, retorna un valor igual a 0 si el string que pasó como argumento es igual a este string, ¿sí? O sea, el que recibe el mensaje, un valor menor a 0 si el string es lexicográficamente menor que el string que llega como parámetro, como argumento. ¿Qué significa esto? Si está alfabéticamente antes, o sea, ordenado alfabéticamente, ¿sí? De forma ascendente. O sea, si, por ejemplo, qué sé yo, abaco, ¿sí? Es menor que zorro. Eh, y un valor mayor a 0 si el string es lexicográficamente mayor al string que llega como argumento. ¿Sí? Esto es lo que me devuelve. Entonces, si yo quiero ver si este string es mayor que el que recibo como parámetro, lo que tengo que preguntar es si esto es mayor a 0. ¿Sí? Así es como funciona el método de comparación que utilizan los strings para compararse. El string utiliza este método compareTo, que devuelve un valor mayor a 0 si this está antes que, perdón, menor a 0 si this está antes que el que recibe como parámetro, un valor igual a 0 si son iguales, y un valor mayor a 0 si this, ¿sí? Está ordenado alfabéticamente luego de lo que recibe como parámetro. ¿Se entiende cómo funciona la comparación en strings? Sí. Fíjense que devuelve por ejemplo, vamos a probar acá. ¿Dónde tenía el main? En el centro de cómputo. Si yo digo, eh, hola, minúscula, porque las mayúsculas están a su vez antes que las minúsculas, hola, punto, compárate con, chau, ¿qué me debería devolver? A ver si entendieron. Menor. Menor, claro, pero esto devuelve un número, el compare2 devuelve un número siempre. ¿Qué tipo de número tendría que ser? ¿Qué número va a ser? No sé. Pero ¿qué tipo de número? Sí, Diego, te dice. No, -1 decía. -1, no necesariamente. ¿Sí? Ahí la primera confusión que tienen cuando hacen comparaciones, que dicen devuelve -1 o 1 o 0. En realidad no es -1, si se fijan acá no me va a dar -1. Me dio 5. ¿Qué significa 5? Si volvemos a mirar acá la ayudita, ¿es un número? ¿Es 0? No. ¿Es menor que 0? No. ¿Es mayor a 0? Significa que este string, this, o sea, el que recibió el mensaje, que en este caso es hola, es lexicográficamente mayor que el que recibió como parámetro. Quiere decir que hola es mayor que chau, ¿sí? Porque está posterior en el alfabeto, en el diccionario, para decirlo de alguna forma.
¿Sí? Es un número positivo. Un número positivo significa que el que recibió el mensaje es mayor que el que pasé como parámetro. ¿Sí? Si yo acá le hubiera puesto zorro, como dijimos hoy, ahí sí va a ser negativo. No sé qué número va a ser, lo que me importa es que es negativo. ¿Sí? Menos 18. ¿Me siguen? Sí, Entonces tengan en cuenta esto, que no va a ser, no necesariamente va a ser menos 1 o 1. ¿Sí? Para menos 1 para menor, 1 para mayor. Va a ser negativo o positivo. Bien, ¿a qué va esto? Que ya existe en Java una interfaz, ¿sí? Que me representa esto que yo llamé objeto ordenable. ¿Sí? Acá, bueno, ustedes no la conocían, yo creé mi propia interfaz y para los efectos de resolver el ejercicio, esta interfaz me viene bárbaro, me sirve perfecto, funciona todo bien. ¿Sí? Pero obviamente esta necesidad de comparar objetos en Java ya surgió antes, ¿sí? Y surgió para los tipos y para los objetos que ya vienen con el lenguaje. Por ejemplo, el string, ¿sí? Por eso, a propósito, yo les dije que se comparaba por la extensión y no por el peso, por ejemplo, por el tamaño. Esta interfaz que nosotros llamamos objeto ordenable, ¿sí? Y que define este método compareTo, en Java se llama comparable. ¿Sí? Vamos a abrirla. Fíjense que este método compareTo está en una interfaz que, bueno, tiene otras cositas. Un poquito de cositas. No, perdón, acá me fui al string. Pero bueno, lo vamos a ver desde acá. Fíjense en el string. Acá. Fíjense que la clase string implementa, ¿sí? Un montón de interfaces. Y esto se los muestro a propósito, para que vean que en el caso de las interfaces, sí existe, entre comillas, herencia múltiple. ¿Sí? Una clase puede implementar todas las interfaces que quiera. No hay un límite para eso. Obviamente, ustedes recuerden que cada una de estas interfaces definen métodos, y todos esos métodos son todos métodos abstractos. Entonces, a la hora de que una clase yo digo que implemente una interfaz, me estoy diciendo que tengo que implementar todos esos métodos. Cuantas más interfaces implemente, más métodos voy a tener que hacer concretos para poder seguir siendo una clase concreta. ¿Sí? Si no, esa clase me va a quedar abstracta. Y si miramos, dentro de todas las clases que implementa, hay una que se llama comparable, ¿sí? Que también se parametriza con que, o sea, un string se compara con, obviamente, otro string. ¿Sí? Esta interfaz comparable define ese método compareTo. Fíjense que lo único que tiene esta interfaz, ¿sí? Bueno, tiene un montón de documentación, pero tiene únicamente un método que, primero, es entero, y segundo, bueno, se llama compareTo. Con la lógica esta que yo les decía antes. Si miramos por acá, ahí va a estar el texto que les mostré antes, donde diga retorna. Eh, ¿Sí? Un valor negativo, 0 o positivo. Si el objeto es menor que, igual a, o mayor que el objeto que viene como parámetro. ¿Sí? Entonces, podemos ahora este código pasarlo a lo que ya Java conoce como lo que es un objeto comparable, ¿sí? Y simplemente vamos a decir que el proceso implementa comparable, ¿sí? Yo acá le puedo decir, no le voy a poner nada para que vean la diferencia. Implementa comparable, ¿sí? Entonces ahí lo que me va a decir ahora es, tenés que implementar el método compareTo, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa, vamos a borrar el es mayor que ya no lo vamos a usar más. Fíjense lo que pasa, que si yo no parametrizo, o sea, si no le especifico acá entre el signo menor y mayor, que voy a comparar este proceso con otro proceso, acá recibo un object, ¿sí? Y eso sabemos que me trae problemas, que tengo que empezar a hacer casting, después me pueden pasar cualquier cosa, ¿sí? Lo mismo que nos pasaba con el equals.
En el caso del equals, yo no lo puedo cambiar, porque como el equals está definido en object, ¿sí? Yo no puedo parametrizar object. En el caso del equals siempre recibo un objeto. Pero en el caso de lo que son las interfaces, particularmente esta de la interfaz comparable, yo sí le puedo decir que es comparable de proceso, ¿sí? Un proceso lo comparo con otro proceso, y cuando yo me digo que me genere el método compare2, ya me recibo un proceso. O sea que el compilador me va a chequear que quieran comparar manzanas con manzanas y peras con peras, ¿sí? Y que no me mezclen y quieran comparar peras con manzanas, ¿sí? Ahora, el método es mayor que yo tenía antes, lo tengo que adaptar un poquito, porque el es mayor que yo había hecho en mi interfaz objeto ordenable, yo lo había hecho boolean porque me convenía, ¿sí? Porque yo quería ver si era mayor nada más. Ahora, la interfaz comparable me dice que tengo que devolver un entero. Entonces, ¿cómo voy a decir que un proceso es mayor a otro proceso? Acuérdense que teníamos que mirar la velocidad. ¿Qué devuelvo acá? Y un 0 o un 1 o -1. ¿De acuerdo a qué? Y así la velocidad es menor, mayor Claro. o igual. Entonces tengo que hacer un if, ¿sí? Sí. Dis.getVelocity, perdón, memoria, estamos en el proceso de la por memoria. Si dis.getMemoria requerida es mayor a o.getMemoria requerida, retorno, por ejemplo, ¿qué tengo que devolver acá? Si dis es mayor que el que me pasan como parámetro, tiene que ser un valor positivo. Entonces retorno, por ejemplo, 1. Por ejemplo, si quiero retornar 100, retorno 100. ¿Sí? Es donde viene la confusión, porque cuando ustedes implementan los métodos compare2, siempre devuelven 1, -1 o 0. Pero recuerden que el protocolo que sigue la interfaz comparable es que tiene que ser menor a 0, mayor a 0 o 0. Si no, si dis memoria requerida es menor, fíjense que acá yo lo hago así pidiéndolo cada vez porque es una operación sencilla que simplemente mira la variable, ¿no? Pero si esto fuera una operación compleja, me convendría guardar el resultado en una variable auxiliar y comparar después esas variables. Si la memoria requerida es menor que la memoria requerida, entonces retorno, está faltando algo ahí, -1, ¿sí? Y si no, retorno 0. Me falta un if acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Una forma más fácil de hacer esto, en algunos casos, acá estoy trabajando con dobles, sería decir directamente, voy a poner abajo, la forma rápida de resolver y no hacer eso, sabiendo que no tengo que devolver sí o sí 1 o -1, es directamente retornar la resta de estos dos valores. ¿Sí? Cuando son números, yo puedo decir is memoria requerida menos o memoria requerida. Entonces, si esta es menor, me va a dar un número negativo, si es mayor, me va a dar un número positivo, y si es igual, me va a devolver 0. Y entonces, con esta sola línea, yo me evito de hacer todos estos sí. Tengan cuidado cuando trabajan con dobles que muchas veces se hace algún redondeo y puede ser que algo me dé 0 cuando es 0,001, por ejemplo. O 0,1. ¿Sí? Entonces, si tienen dudas, hacen el if, y si no, directamente con esto alcanza. Bien, y lo mismo vamos a hacer ahora con las computadoras, que se me fueron de la pantalla. La computadora no va a implementar el objeto ordenable, sino que va a ser comparable con otra computadora. ¿Sí?
y le digo que implemente el método compareTo. Fíjense que me lo voy a llevar acá, que está cerquita del que voy a reemplazar, ¿sí? Acá directamente voy a decir esto que antes preguntaba si es mayor, acá vamos a hacerlo de la otra forma, vamos a hacer así. Y devolvemos la resta. ¿Sí? Y este método se va. Ya ven que el problema acá es que son dobles, yo acá tengo que hacer un casting ahí, y ahí es donde puedo perder precisión y que me diga que dos cosas son iguales cuando en realidad un redondeo ahí, ¿sí? Ahí. Para que esto funcione tengo que convertirlos a entero y hacer la resta, y ahí puedo perder precisión y hacer que esto no funcione. Y entonces, a lo que nosotros les vamos a tomar en los exámenes, con que hagan esto, se evitan de hacer todos los ifs, sí, aunque parezca una pavada, es tiempo que se ahorra. Sepan que esto, en una aplicación real, les puede traer problemas, ¿sí? Que les diga que dos objetos son iguales, cuando en realidad eran similares, ¿sí? Entonces puede traer problemas. Vamos a anotarlo acá, para que les quede en el código. Puede traer problemas de redondeo. Iguales, pero cuando en realidad. De nuevo, a los fines prácticos, este tipo de soluciones está bien. Cuando estén implementando un sistema real, tengan cuidado, ¿sí? Con esto que están haciendo un casting acá. ¿Sí? Si son enteros no pasa nada, hacen la resta, está bárbaro. Pero cuando trabajamos con dobles, ¿sí? O con float, tengan cuidado con los redondeos que la cuenta les puede dar, les puede traer dolores de cabeza después. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué ventaja me da adherirme a las cosas que ya me da Java, por ejemplo, esta interfaz comparable, y no hacer mi propia interfaz como hicimos al principio? La ventaja que me da es que Java ya trae un bagaje de cosas implementadas que asumen que los objetos, ¿sí? Son comparables. Y obviamente no podrían asumir que son de tipo objeto ordenable, que es una clase, una interfaz que hice yo. ¿Sí? Y una de las cosas que más van a usar, ¿sí? Son las utilidades que están dentro de, vamos a poner pruebas acá, para hacer un main. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ordenamiento, ¿sí? Ustedes no van a tener que hacer los métodos de ordenamiento a mano, sino que ya están en una clase que se llama Collections, ¿sí? Y tiene un montón de utilidades. Fíjense que acá hay muchas que después las vamos a ver. Seguramente les dejemos un apunte con todo esto para adelantar temas. Pero la que les estoy mencionando es esta que es sort. ¿Sí? Collections.sort, tengan cuidado que es collections con S, porque hay otra interfaz que se llama collection, ¿sí? Sin la S. La que tiene las utilidades es collections. Y sort recibe una lista, ¿sí? Y se las ordena. ¿Cómo las ordena? ¿Bajo qué criterio? Asumiendo que los elementos que ustedes guardan en esa lista son comparables, ¿sí? Y ahí viene la ventaja de adherirme a estas cosas que Java ya trae, a la interfaz comparable, y no hacer mi propia interfaz. Por ejemplo, vamos a hacer un ArrayList de string, que ya sabemos que es comparable, lo vimos recién. No sé, países. ¿Sí? Un nuevo ArrayList, y vamos a agregar antes que las minúsculas, y la menor.
Ahí se los puse desordenados. Y acá digo que me ordene. Vamos a poner acá primero los países. Después le decimos que los ordene. Y los volvemos a imprimir. Mm, saltó un error en el centro de cómputos que dice. Bien, porque me olvidé de cambiar que en la cola de procesos, acá, en la cola de objetos, me quedaron los objetos ordenables. Ahora voy a decir que son comparables. Y acá no le voy a decir comparable de qué, ¿sí? Porque puede ser, no me importa en realidad, tiene que ser comparable. Pero como yo no voy a usar ningún método particular, ¿sí? Acá voy a decir directamente compare to el otro objeto. Y como quiero que sea mayor, le voy a decir mayor a 0, ¿sí? Fíjense que no accedo a los métodos de la computadora o del proceso, así que no me interesa acá decirle comparable de qué es. ¿Sí? Con que sean comparables me alcanza. Bien. Entonces, la lista era Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, y cuando le digo que la ordene, ¿sí? Me queda ordenada alfabéticamente. ¿Sí? Una cosa que tienen que tener en cuenta acá es que ordena países sobre la misma lista. ¿Sí? Fíjense que no es un método void, ¿sí? No es que me devuelve una nueva lista con los elementos ordenados. Así que tengan en cuenta, si el orden que ustedes guardaron los elementos lo quieren mantener, de cuando pasan el collection sort pasarle una copia. ¿Sí? En general no lo van a necesitar, pero tengan en cuenta eso. Se ordena sobre la misma lista. Y de nuevo, ¿qué criterio usa para ordenarla? Bueno, el criterio que me define el mismo objeto que tiene la lista, en este caso los strings, mediante la interfaz comparable. Si yo le digo, por ejemplo, donde estamos acá en el centro de cómputos, si yo le digo, no, acá no tengo acceso, vamos a la cola de espera. Acá en la cola de espera, yo tengo una lista de, bueno, sí, comparable. Vamos a hacer una mano porque no me sirve el ejemplo. Vamos a crear una array list, por ejemplo, de archivos. ¿Sí? Y corto. Archivos sí me dijo que no importa, porque estaba en otro paquete. Y ahora voy a decir archivo A1 igual new archivo, a ver, no me acuerdo, pero el constructor. eh, Nombre, extensión y tamaño. Extensión txt, tamaño, lo que sea. Archivo A1, A2. Bien. Bueno, el nombre en realidad no me importa. CDF y bueno, el otro txt, esto tampoco me importa por ahora. Fíjense que si yo le digo collections.sort archivos, no me va a dejar. ¿Sí? ¿Y por qué no me deja acá ordenar esta lista si es de tipo ArrayList? Y esta sí, que también es de tipo ArrayList. Justamente no me deja por los elementos que guarda ese ArrayList, en realidad, y no por el tipo de la lista. No me deja porque la lista de países recibe, guarda strings, que los strings sí son comparables, y la lista de archivos, la lista que se llama archivos, guarda objetos de tipo archivo que no son comparables, ¿sí? Porque todavía me siguen quedando que son objetos ordenables, ¿sí?
si yo cambio esto y digo que son comparables en otro archivo, ¿eso que me implica? Que el método este es mayor, ahora no va a ser es mayor, va a ser compare to, va a ser un int, va a recibir un archivo, que lo hice a mano para corregir el error del override que me estaba diciendo que no sobreescribía nada, ¿sí? Y fíjense que acá esto me lo ahorro, porque ahora lo que hago es delegar la comparación de un archivo con otro en la comparación de la extensión del archivo con la extensión del otro. Entonces, si la extensión me devuelve que es mayor, devuelvo que es mayor. Si me devuelve que es menor, devuelvo que es menor. Y si me devuelve que es igual, devuelvo que es igual. ¿Sí? Ahora no tengo que yo decidir mayor a 0. Y yo podría ordenar los archivos de forma ascendente o descendente, dependiendo si quiero que sea mayor o menor la extensión. Y ahí ahora automáticamente el sort de archivos me funciona. ¿Sí? Vamos a probarlo. Que me los está ordenando por extensión. Bueno, no ordenó nada porque no agregué nada. Archivo punto para 1, para 4. Fíjense, primero el de la extensión ASDF, después TXT, TXT y sí. ¿Sí? Yo ya tenía, bueno, que el archivo me lo imprima, ¿sí? Con este formato, ¿sí? Estaba en el archivo el método toString, que lo devolvía concatenando el nombre de la extensión y el tamaño entre paréntesis. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Les hago yo una pregunta, que surge de lo que dije recién. ¿Qué pasa si yo los quiero ordenar al revés? Ahora. O los quiero ordenar eh, por, por nombre o por tamaño. Otras implementaciones de folder que Juan Cruz. ¿De orden? No sé a qué te referís con implementaciones de folder. Bueno, sí, vamos a ir viendo ahora a lo largo de lo que queda de la materia. Y ahora, bueno, vamos a ver una más. Pero que son, bueno, de nuevo, propias del lenguaje, ¿no? Acuérdense que acá no estamos viendo el lenguaje Java en sí. Vemos algunas cosas que nos sirven de Java para introducir conceptos, ¿sí? Pero no hacemos un estudio del lenguaje. La idea de acá es que aprendan el paradigma, ¿no? De orientación a objetos. Esto de las interfaces está dentro del paradigma, ¿sí? En el caso de que no tengamos herencia múltiple, ¿sí? Cómo solucionamos el problema de la necesidad que a veces nos surge de tener una herencia múltiple, como tuvimos acá, en este caso que queríamos ordenar los archivos que ya heredaban de otra clase, y bueno, para eso están las interfaces en Java, ¿sí? En otros lenguajes pueden tener herencia múltiple tranquilamente, y bueno, el tema de los conflictos hay que ver cómo lo resuelven. ¿Por qué acá no hay conflictos cuando usamos interfaces? Porque al ser las interfaces completamente abstractas, ¿sí? El conflicto, acuérdense que surge cuando yo tengo métodos concretos con el mismo nombre en dos superclases. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos superclases con el mismo método y los dos métodos son concretos, y una subclase que hereda de esas dos superclases redefine el método, ¿sí? O no lo redefine, invoco, le mando un mensaje con ese método, ¿cuál de los dos códigos se ejecuta? ¿El que está en la superclase 1 o el que está en la superclase 2? ¿Sí? Al no tener acá en las interfaces código, ¿sí? No tener cuerpo los métodos, no voy a tener ese problema. Porque
la clase que lo implemente, ¿sí? Va a ser el método que se ejecute. Y no vamos a tener conflicto de qué método ejecutar. Esa es la ventaja que tienen las interfaces, el uso de interfaces con respecto a tener herencia múltiple. Ahora, lo que yo les preguntaba es, volviendo, ¿qué pasa si yo lo quiero ordenar de otra forma? Por ejemplo, por tamaño, ¿sí? O por ¿cómo es? Nombre. Son las tres cosas que me está mostrando acá. ¿Qué tendría que hacer? Digamos por nombre, por ejemplo. Si lo quiero ordenar por nombre, ¿qué hago? ¿Cuál sería la solución? La primera que se les ocurre, venir acá al archivo y cambiar esto. ¿Sí? En vez de get extensión, digo, bueno, get tamaño o eh, get nombre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver get tamaño. Get tamaño, vamos a poner get nombre para que me siga funcionando el mismo código. Get tamaño no, porque get tamaño me devuelve un entero y ahí no puedo, bueno, lo puedo hacer, ahora de hecho, si quiero lo hacemos. Pero para seguir usando el compare to del string, le voy a pedir el nombre. ¿Sí? Yo ahora corro pruebas y fíjense que me va a funcionar. Me va a decir, bueno, ahora te lo ordeno por nombre. Prueba, ¿sí? Fíjense, la P en este caso es la misma, pero la W está después que la R, entonces viene esta después QQQ, después TTT. ¿Sí? Ordenó por nombre. Si quiero ordenar por tamaño, acá lo que les decía recién, que el tamaño es un entero, así que ahí no le puedo decir a un int o bueno, un doble. No le puedo decir compare to, así que ahí sí voy a decir mayor o menor, lo que quiera. Otro tamaño. No, menor no puedo. En realidad lo que tengo que hacer es, como decíamos hoy, restarlos y hacer esto. En el caso de los dobles ya le dije que no siempre funciona, pero para salir del paso, ahí va a tirar un número. Fíjense que ahí me los va a ordenar ascendentemente, ¿sí? Porque hago primero el dis, entonces 523, 20.324, este después y este. ¿Sí? Funciona. Yo le cambio acá la implementación del compare to y sigue funcionando. ¿Sí? No tengo un problema a la hora de decir, bueno, comparo por otra cosa. Pero ¿qué pasa si yo realmente quiero comparar por más de, volvamos a la extensión, así está como completamente. Si yo no puedo decidir por qué comparar, ¿por qué? Porque tengo diferentes formas de comparación y yo quiero que se pueda comparar por cualquiera de esas formas. Si ahí me empieza a molestar, ¿sí? El tema de que esto esté implementado acá. ¿Y qué hacemos cuando nos molesta un código dentro de una clase? Lo primero que les dije al principio. Abstraemos, ¿sí? Y lo sacamos afuera, ¿sí? Ahí va de la mano de lo que vieron con Luis de abstracto contra dinámico, ¿sí? Perdón, estático contra dinámico. Acá, al poner este código acá, yo estoy fijando, estoy dejando estático, estático no en el sentido de static, de la palabra clave static, ¿no? Sino como fijo. Estoy dejando fijo este código, ¿sí? Este comportamiento en el archivo. Yo estoy diciendo, todos los archivos se comparan de esta forma, se comparan por extensión, ¿sí? O, como lo había cambiado antes, todos los archivos se comparan por nombre, o se comparan por, ¿cómo es? Tamaño, ¿sí? Entonces, si esto me molesta, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, no, el archivo no lo quiero dejar fijo dentro del archivo la forma de compararse, sino que yo quiero decidir desde afuera, ¿sí? Desde afuera de la clase archivo, cómo comparo los dos archivos. Y para eso existe otra de las clases, de esto que decía Juan Cruz, de qué utilidades tenemos, que es otra interfaz,
¿sí? Que se llama comparator. Son parecidos los nombres. Y pueden tranquilamente coexistir las dos interfaces funcionando sobre la misma clase. ¿Sí? Acá, por ejemplo, sobre la clase archivo, yo puedo decidir que los archivos se comparan siempre por extensión, ¿sí? Y dejar este código fijo acá, pero aparte decir, bueno, si yo quiero que se comparen de otra forma, bueno, creo una clase que se va a encargar específicamente de comparar dos archivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo esas clases? Son clases que son muy similares o con la misma idea de lo que vieron con Ariel en la última clase, ¿sí? ¿Se acuerdan de las búsquedas? Va a ser una clase que se va a encargar únicamente de comparar dos archivos. Entonces va a ser, por ejemplo, un comparador por tamaño. Y vamos a poner un nombre bien largo, el comparador de archivos por tamaño. Y queda bien claro. Comparador de archivo por tamaño. Les dije que la interfaz que representa las formas de comparar se llama comparator. Entonces, es una interfaz, ¿sí? Comparator. Por lo tanto, esta clasecita tiene que implementar comparator, ¿sí? Y de la misma forma que comparable, los comparator también yo les voy a decir que esto es un comparator de archivo. Y para ahorrarme el casting a futuro. Bueno, acá me está diciendo que tengo que importar la interfaz comparator que está dentro de Java Util. Fíjense que casi todo lo que estamos usando está acá dentro de Java Util. Y ahora me está diciendo, bueno, tenés que implementar un método que se van a... Fíjense ahora que es un método, bueno, es este, todos estos no les den bola. Son cosas que se agregaron después en Java que no son muy orientadas a objetos, por lo que no las vamos a ver acá. El método compare, fíjense que el método que tienen que implementar se llama de forma parecida al otro, ¿sí? El otro era compare to, este es compare nada más. La primera diferencia. La segunda diferencia es que este recibe dos elementos, mientras que la interfaz comparable, ¿sí? recibía un archivo, porque el otro era yo, ¿sí? Esa es la diferencia. Como el comparable lo implementa el objeto que yo quiero comparar, ya tengo uno de los objetos y tengo que recibir el otro. Al sacar este código fuera del archivo y generar un comparador de archivos por tamaño, ¿sí? Ahora no tengo en esta clase ningún archivo, ¿sí? Necesito recibir los dos como parámetro. Esas son las diferencias. La similitud, bueno, también sigue devolviendo un entero y con la misma semántica, con el mismo protocolo que seguía el comparable. Debería devolver un valor negativo si el primero es menor que el segundo, positivo si el segundo es menor que el primero, o sea, si este es mayor que este, y cero si son iguales. ¿Sí? Y acá, cada clasecita de estas va a decidir cómo compara dos archivos. En el caso de un comparador de archivo por tamaño, va a decir, bueno, este va a ser menor si O1, punto, get tamaño, por ser doble le tengo que hacer el casting, es menor que O2, punto, get tamaño. ¿Sí? Luego, recuerden que esto es una aproximación. Al ser dobles, esto puede traer problemas. Entonces, fíjense que tengo una clase chiquitita que lo único que va a hacer es encargarse de comparar dos archivos. ¿Sí? Con esto nos adherimos a uno de los principios de diseño de objetos, que cada clase tenga una responsabilidad única, ¿sí? Bien concreta, bien chiquitita. La responsabilidad de esta clase es comparar dos archivos por tamaño. Por eso le puse el nombre bien extenso. Si yo quiero comparar ahora dos archivos por nombre, voy a crear una clase nueva que sea comparador de archivo. Por nombre, obviamente, después no le van a tener que poner estos nombres tan largos. Los hago así para que les quede bien explícito. Implementa comparator de archivo, ¿sí? Y que lo único que va a cambiar es qué método le voy a pedir al archivo para compararse. Bueno, acá vamos a dar la clase archivo.
importando. Y acá voy a decir o1.get, este era por nombre, get nombre. Como esto es un string, acá no los voy a restar. El string ya es un objeto que es comparable. Comparable, ¿sí? No comparator. Entonces voy a usar el método compareTo. O2. ¿Sí? Y el tercer caso que me queda, el archivo tenía solamente esos atributos, tamaño y extensión. ¿Sí? Bueno, tamaño, extensión y nombre, que el nombre en realidad está el atributo en la superclase. ¿Dónde estoy? Pruebas, acá. No. Comparador archivo por tamaño. El otro que sería la extensión, si quiero lo hago, pero ya, como yo ya dije que los archivos eran comparables, y la implementación por defecto de la comparación de dos archivos era por extensión, bueno, ya una me la ahorro. ¿Sí? Si yo no hiciera que estos archivos sean comparables, yo podría directamente decir, bueno, no, el archivo no es comparable, que lo hago todo con comparators. Y hago el otro comparador que me falta aparte, ¿sí? Por extensión. Con esta misma implementación, sí, pero fuera de la clase. Algo que a mí me gusta acostumbrar a hacer es, bueno, cuando tengo estos comparadores, meterlos dentro de un paquetito. ¿Sí? Son clases chiquititas que andan molestando ahí entre las otras, entonces las paso para ahí, ¿sí? Y si no las quiero usar, el resto del código no me están molestando, están todas ahí agrupadas, ¿sí? Y si no quiero, no las veo. Las puedo cerrar y dejarlas ahí comprimidas. ¿Alguna pregunta? Joel. Joel. No, abrió el micrófono, pero... Bien, ¿para qué me sirven entonces ahora estos comparadores? ¿Cómo le indico yo a Java que quiero ordenar utilizando estos comparadores? Acá en pruebas, si yo digo collection sort, así me los va a ordenar por, bueno, a ver, ahora no me acuerdo qué quedó, creo que quedó por extensión. ¿Sí? Los archivos por extensión. Y ahora vamos a copiar esto y vamos a ordenar los archivos por ejemplo, tamaño. ¿Cómo le digo al sort que quiero ordenar los archivos por tamaño? Le paso acá un comparador de archivos por tamaño. Fíjense que creo un objeto que se va a encargar de comparar dos archivos. ¿Sí? ¿Qué dos archivos? Bueno, uno a uno los archivos que están dentro de esta lista, los va a ir comparando para ir haciendo el ordenamiento que haga este sort. ¿Sí? ¿Cómo está implementado el sort? No me interesa. Yo sé que ordena. ¿Sí? Siempre y cuando yo le diga por qué criterio ordenar, ¿sí? El sort me los va a devolver ordenado. ¿Sí? Creo que si entran a ver la implementación es un bubble sort. Voy a ver si dice algo acá, pero creo que es un bubble sort. Esta implementación no dice nada, dice que está implementado en la lista. Acá sigue llamando un sort, bueno, se van para arriba. Si quieren chusmen cómo está implementado, a los fines prácticos no nos interesa, ¿sí? Sabemos que algún algoritmo de ordenamiento está usando para ordenar. Si no recuerdo mal, era un bubble. Bien, y vamos a probarlo, si funciona. Por tamaño, fíjense, por tamaño, ascendente, ¿no? Por extensión, ascendente. ¿Qué pasa si quiero descendente? ¿Qué se les ocurre hacer? Hay una implementación ya en Java que lo hace, pero
como siempre buscamos que piensen cómo lo harían ustedes, porque tienen todas las herramientas ya para resolverlo, sin saber cómo está hecho en Java. Y yo acá tengo, vamos a tomar el caso del tamaño, ¿sí? Yo acá implementé un ordenador por tamaño, ¿sí? No le puse si era ascendente o descendente, pero ordena ascendente por cómo yo lo implementé. Si yo quiero que sea descendente esto, ¿qué tendría que hacer? Invertir el orden. Claro, invertir el orden. Es decir, acá hago 2 y acá hago 1. Pero lo voy a invertir en esta clase. Si lo hago acá, ya pierdo el descendente. Y yo quiero tener las dos alternativas. ¿Sí? Entonces, una alternativa es crear. La alternativa más costosa, ¿sí? A nivel de implementación, es crear un comparador ascendente por tamaño ascendente, un comparador por tamaño descendente. Un comparador por nombre ascendente, un comparador por nombre descendente. ¿Sí? Por cada posible atributo que yo quiero comparar, creo dos. Uno ascendente y otro descendente. Una solución un poco más eficiente a nivel de codificación que esa. ¿Se les ocurre? Y hacer uno que después lo invierta, o sea, ordenarlo y después invertirlo. Bueno, sería costoso ahí a nivel de recursos, ¿sí? Porque lo estarías ordenando todo. Acuérdense que, bueno, no sé si ustedes lo vieron, pero un algoritmo de ordenamiento recorre 2 veces mínimamente la lista, ¿sí? Bueno, estos sencillos, los van a ver bien en programación 3. Pero básicamente tienen que recorrer la lista 2 veces. Imagínense un método que nosotros hacíamos antes, de insertar, ¿no? Por cada elemento recorro la lista completa para ver dónde la inserto, ¿sí? Y eso por cada uno de los elementos que yo quiero ir insertando. O sea que la recorro 2 veces. Y a su vez después la tengo que invertir, la tengo que volver a recorrer una tercera vez. Piensen en listas grandes, es una operación bastante costosa, ¿sí? Más sencillo sería que ya directamente lo inserte ordenado en el lugar que va, ¿sí? Ascendente o descendente. Entonces, no la voy a ordenar con un criterio y después la doy vuelta. Podría ser una solución, pero es costosa a nivel computacional. Una solución más sencilla sería tener un comparador inverso. Fíjense que esto yo digo que es un comparador, comparator, ¿sí? No voy a decir de qué, lo voy a dejar así. Importalo, ahí está. ¿Y cómo resuelvo la implementación? Bueno, no, sí, vamos a decirle que es un comparator. A ver cómo tendría que ser para que sea inverso. Multiplicar por -1. En realidad no, claro, multiplicar por -1. ¿Pero qué multiplico por -1? ¿Sí? La idea sería esto, decir, -1 por ¿qué? 1 por... A ver, Por la resta de los dos. son objects, no los puedo restar. Ah, perdón. A ver. No, perdón, no, prefiero que se equivoquen, así ven todos, ¿sí? Y no que se queden callados. Y con lo de compare tú, ¿Y qué le pongo acá que sea comparator de comparable? A ver, piénsenlo de esta forma. Yo tengo un comparador por nombre. Y imagínense que los comparadores los hago todos ascendentes, ¿sí? Y ahora yo quiero a cualquiera de todos estos hacerlo descendente. O sea, que me devuelva el -1 de lo que devuelve el otro. ¿Qué tendría que hacer acá? O sea, me falta decir que este es un comparador inverso
¿Pero de quién? De otro comparador tiene que ser el comparador inverso, ¿sí? No es un comparador inverso de genérico, ¿sí? Tiene que ser un comparador inverso de otro comparador. ¿Y de qué otro comparador? Y bueno, es algo que me voy a tener que guardar en algún lado. Voy a tener que tener acá un comparator, ¿sí? Con el directo, y este es el inverso. Acá le voy a decir -1 por directo punto comparar objeto 1 con objeto 2. Entonces fíjense, si el comparador directo, que puede ser cualquiera de todos estos, me dice que es positivo, yo digo negativo. Si me dice negativo, digo positivo, lo multiplico por -1. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿tiene que ser un comparador esto? O sea, ¿implementa comparador y a su vez guardo 1? ¿O no me hace falta alguno? A ver, los quiero dejar pensar un poquito. ¿Qué les parece? ¿El comparador inverso es un comparador? No, ¿Por qué no? porque recibe una respuesta y la multiplica, pero no compara nada, recibe una comparación. Está bien, pero no debería poder responder este método comparar. El comparador inverso debería saber decir cuándo dos objetos son menor, mayor o igual. O sea que son un comparador. Está bien, es un comparador. ¿Sí? Que a su vez invierte a otro comparador. ¿Entiende? Esa es la diferencia. Este comparador es el comparador que invierte. Y esto me está diciendo, yo, comparador inverso, también soy un comparador. Que digo lo que no dice el otro. ¿Sí? Que niego lo que dice el otro comparador. ¿Me siguen? Está bien las dos cosas. El comparador inverso es un comparador porque sabe responder al método comparar y necesito guardarme otro comparador, ¿sí? Para saber a quién le llevo la contra. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Cómo lo uso? Bueno, a ver, vamos a volver a las pruebas. Fíjense, yo ahora quiero crear. Bueno, y acá de paso vemos otra cosa, que yo, comparator. Yo puedo definir variables del tipo de la interfaz, ¿sí? Por más que sean cosas abstractas, yo puedo tener un comparator, colocarlo, a ponerle tamaño mayor, es un comparador inverso, ¿sí? ¿Y cómo le indico que es un comparador inverso de un comparador por tamaño? Comparator tamaño menor, yo digo, es un comparador por tamaño, ¿sí? Ahí creé un objeto que se va a encargar de comparar dos archivos por tamaño de forma ascendente. Me lo guardé en esta variable, tamaño menor, ¿sí? Y ahora quiero crear otro comparador tamaño mayor, ¿sí? Yo acá lo hice en línea, ¿no? Pero esto yo tranquilamente lo podría haber hecho, vamos a hacerlo así. Y acá en vez de hacerlo así, le paso directamente el tamaño menor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo lo creo acá y lo paso como parámetro, después no lo puedo reusar ese comparador, ¿sí? Pero normalmente se usan así, porque una vez que ese objeto lo usé para comparar, ya después no me sirve y lo desecho, ¿sí? Java, cuando pase la barredora, si el garbage collector, lo va a liberar. Si yo lo quiero usar más de una vez, bueno,
o en este caso que lo necesito usar para otra cosa, lo puedo guardar en una variable, ¿sí? Fíjense que si bien esto es una interfaz, yo acá estoy creando un comparator concreto, ¿sí? Que es un comparador archivo por nombre, que es una clase que implementa esa interfaz comparator, ¿sí? Y esto, fíjense, bueno, acá vamos a hacer ahí para que vean que esto sigue funcionando. Lo único que hice fue, en vez de crearlo acá, guardarlo en una variable y después pasarla como parámetro. ¿Sí? Eso sigue funcionando igual. Está ordenando por extensión, eh, tamaño menor. No, no lo ordenó, a ver. Ah, no, está bien, el ascendente fue el que no. Extensión, tamaño ascendente, extensión ascendente, tamaño ascendente. Está ordenando por tamaño. Acá. Me confundí mirando la extensión. Bien, ahora tamaño mayor. Yo quiero decir que este es un comparador inverso de este comparador, de un comparador tamaño menor. ¿Qué me está faltando definir? Como le indico, le pasás archivos y el comparador que querés invertir. A este tamaño menor, más o menos, Juan Cruz, le tengo que pasar el comparador que tengo que invertir, ¿sí? Yo acá dije que el comparador inverso guarda un comparador, pero nunca le asigné nada a este comparador. ¿En qué momento se lo puedo asignar? ¿En el constructor? Claro, directamente en el constructor yo le voy a decir comparador inverso, acá lo tengo, ¿sí? Y va a recibir un comparator, ¿sí? Directo. El comparador que yo quiero invertir. Entonces digo acá que distinto directo de directo, así, directamente, ¿sí? Y ahí ya lo tengo guardado. ¿Sí? Acá yo lo estaba usando, esto cuando si yo lo hubiera corrido me iba a dar null pointer exception, porque acá nunca le asigné nada, esto está en null, ¿sí? Ahora acá, ya en el comparador, en el constructor, perdón, ya obligo al usuario a indicarle qué querés invertir. Sos un comparador inverso, pero ¿de quién? Un comparador inverso de este otro comparador, ¿sí? ¿Qué tipo va a ser? Cualquiera. Fíjense que no le estoy poniendo acá menor mayor, ¿sí? No le estoy diciendo nada, esto es de object, porque puede ser cualquier comparador de cualquier cosa, no me interesa, porque lo único que yo hago es decir, llevarle la contra, digamos. Lo que el otro me dice que sí, le digo que no, lo que me dice menor, le digo mayor. Lo que me dice mayor, le digo menor. Y ahora volviendo acá a las pruebas, ¿sí? Le tengo que pasar este tamaño menor. Entonces creo un comparador en base a otro comparador. ¿Sí? Ahora me voy a copiar esta línea y acá le voy a pasar este comparador para ver que todo está funcionando. Todo. Va a ser correrlo para ver que está andando bien. Entonces, ordeno los archivos ascendentemente por tamaño, fíjense 523, 20.300, ¿sí? Y acá los ordeno al revés. Entonces fíjense que invertir la comparación de cualquier comparator es simplemente multiplicar por -1 el resultado del otro comparador, ¿sí? Es tan sencillo como eso. De nuevo, esto no hace falta hacerlo, ya Java tiene un comparador inverso que hace exactamente lo mismo que esto, multiplicar por -1, y se usa de esta forma. Vamos a venir acá. Por ejemplo, si yo no lo hubiera hecho, o bueno, agarremos el tamaño, ¿cuál teníamos acá? Extensión ascendente. Tamaño, vamos a hacer el otro, el por nombre. ¿Sí? Yo puedo decir collections, sort, paso la lista de archivos, y digo, hay varias formas de hacer esto. Una es collections.reverseOrder, ¿sí? Que esto me va a ordenar por orden inverso
¿sí? De lo que me devuelve el comparable. ¿Se entiende? Porque yo acá no tendría forma sino de decir, bueno, quiero ordenados por extensión descendentemente. De extensión, fíjense que es el sort que recibe un único parámetro. ¿Sí? El sort que recibe un único parámetro usa el orden natural de los elementos de esta lista, y el orden natural está definido por la interfaz comparable. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ordenarlos de forma inversa al orden natural, utilizo el reverse order, ¿sí? Collection.reverse order. Este método me devuelve un comparator, ¿sí? Porque fíjense que estoy usando el sort con dos parámetros. El primero es una lista, el segundo un comparator, que multiplica por -1 lo que me devuelve el compare to, ¿sí? Del archivo. Este. Y la otra alternativa es, si yo quiero invertir, por ejemplo, el comparador por nombre, vamos a hacerlo en dos pasos, comparator, nombre descendente, comparador por nombre que lo hace ascendente, y a esto le digo reverse. ¿Sí? Esa es una forma. Entonces acá, comparator, me falta uno, también podría pasarle esto, ¿sí? Y otra alternativa es utilizar algo parecido a esto, y acá pasarle reverse order de quién, ¿sí? También hay un reverse order que recibe un parámetro que es, bueno, el orden inverso de, por ejemplo, new comparador. Tienen diferentes alternativas de lograr el mismo resultado. ¿Sí? Por eso, yo cuando quiero hacer que diferentes objetos sean comparables, o se puedan comparar, me pregunto dos cosas. Primero, ¿el orden en el que se comparan los objetos es siempre el mismo? ¿Sí? Por ejemplo, los strings. Los strings se comparan siempre de forma ascendente lexicográficamente, ¿sí? En el orden del diccionario, en el que aparecen en el diccionario, de forma ascendente. Ese es el orden natural de los strings. Por eso la string implementa comparable con esa funcionalidad. Ahora, si yo quiero que se compare de más de una forma, o sea, tengo diferentes atributos por los que comparar un objeto, entonces no me sirve tanto que sea comparable, ¿sí? Porque yo no puedo cambiar ahí la forma, o no le puedo dar al usuario la posibilidad de elegir de qué forma se van a comparar. Y para eso tengo que hacer que diferentes clases, ¿sí? Que se encarguen únicamente de comparar los objetos que yo quiero comparar. En este caso eran archivos, ¿sí? Yo tengo un comparador de archivos por nombre, por tamaño, y ahí siempre me conviene hacerlo de una de las dos formas, ¿sí? La que voy a usar más comúnmente. Si lo más común es que sea ascendente, bueno, lo hago ascendente. ¿Por qué? Porque después, si lo quiero hacer descendente, tengo 1000 formas de hacerlo. Una es crear yo mi propio comparador que multiplique por -1 a otro, ¿sí? De esta forma. Esto soluciona el problema, funciona perfecto. Y si no, utilizo alguna de las formas que me da Java, que es utilizar el método reverse order, ¿sí? Que actúa sobre lo que me devuelve el comparable, y si no, pasarle el reverse order al reverse order, pasarle como parámetro un comparador, y eso me va a dar el orden inverso de este comparador, y no de lo que me devuelve el comparable, o a cualquier comparador, a cualquier objeto de tipo comparator, yo le puedo decir reverse, y tiene el mismo efecto. Me devuelve un comparador que multiplica por -1 lo que me dice el comparador original. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos? Sí, sí. Bueno, ahora en los ejercicios que aparecen, bueno, en estos ejercicios nosotros les fuimos sacando todo lo que era comparaciones, pero ahora cuando, en los prácticos que sigan, cuando se les pidan listados, normalmente esos listados de archivos, perdón, de elementos, de objetos, se los vamos a pedir con diferentes órdenes, ¿sí? Para que empiecen a practicar esto de crear comparadores ascendentes, descendentes, si siempre es el mismo o no, o hace falta crear comparadores o me arreglo con comparable, ¿sí? Yo con comparator puedo resolver todo, pero si yo ya sé que un objeto se va a ordenar siempre de la misma forma, o
hay un orden que es lo más natural para ese objeto, y después, bueno, podría haber otros órdenes, pero que por ahí no se van a usar tanto, entonces ahí yo elijo si uso comparable o uso comparator. ¿Sí? Si hay un orden más natural, bueno, hago el comparable y me simplifica la tarea de crear nuevas clases, ¿sí? Y de, si los tengo que ordenar con el sort, pasar un objeto nuevo para la comparación. ¿Qué más? Bueno, son las 7, haría una pausita para calentar la pava. Y después, bueno, vamos a pasar, les voy a dar un repaso bien repaso no, unas filminas con las diferentes características que tienen las interfaces, ¿sí? Que las vimos medio por arriba. Hay algunas otras que no les dije, así les repaso desordenado. Y después vamos a hacer algunas otras tareas sobre estructuras así tipo el sistema de archivos y estructuras compuestas. Volvemos 7:15, ¿les parece? Ok. Bueno. Acá Buenísimo. seguimos después. Lo dejo ya.